En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y corrió a su encuentro. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, ¿haces matar para él el ternero más gordo? El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El calor está muy fuerte, ¿no? Imagínense cómo salgo yo después de la misa. Tengo el alba, la casulla, camisa negra, polo. Pero bueno, algo hay que ofrecer en esta Cuaresma. Hoy es el 4.º domingo de Cuaresma, o también conocido como Domingo de Létare. El domingo que nosotros pues debemos estar en gracia, ¿no? Domingo del perdón, de la misericordia. Por eso se nos muestra esta
este evangelio de San Lucas, que es único. ¿Por qué digo único? Porque en ningún otro evangelio se nos presenta esta hermosa historia de la parábola del Padre Misericordioso. En ningún otro evangelio se presenta esta historia. Búsquenlo en Marcos, en Mateo o en Juan, no lo van a encontrar por ningún lado. Es el único relato que nos ha llegado de esta parábola, en San Lucas. Y qué hermoso relato. Yo cuando lo leo me estremezco. Porque yo me veo también en algunos casos en un hermano y en otros casos en el otro hermano. Este padre tiene 2 hijos. Y los 2 hijos actúan mal. Como muchos de nosotros quizás. Obviamente el que actuó peor, digámoslo así, aunque de verdad, si uno ya se pone a comparar, el otro también actuaba de engreído, de soberbio, ¿no? Creo que la soberbia es peor, porque el otro, si se dan cuenta, si analizan, se arrepiente. No vemos que el hermano se arrepiente acá. Jesucristo lo deja en incógnito, ¿no? Solamente llega hasta la exhortación del Padre, dijo, todo lo mío es tuyo. Pero ambos actúan mal. No sé quién actúa peor, si el primero o el segundo. En cualquiera de los casos, los 2 actúan mal. Se resalta, obviamente, el texto de la parábola resalta, pone énfasis en el hijo pródigo, como se le conoce. Como pienso yo, se le ha llamado erróneamente a esta parábola, el hijo pródigo. No debería llamarse así, ya lo he dicho en otras oportunidades. Debería llamarse el Padre Misericordioso, porque el protagonista es el Padre. El protagonista es el Padre, no los hijos o el hijo. Y meditando este texto, caigo en la cuenta que, al igual que este hijo, nosotros también deberíamos en la parte del arrepentimiento actuar de la misma manera, no en la parte del derroche, de irnos pues divirtiéndonos por el mundo, esa parte no. Si bien es cierto, nosotros caemos en muchos pecados y el Señor nos habla al corazón como le habló a este hombre, porque mientras estaba pecando y mientras se encontraba disfrutando, él no caía en la cuenta de su pecado. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando sintió hambre, cuando se le habían acabado los bienes, cuando se sintió solo, cuando se sintió abandonado, cuando no tenía nadie quien viera por él o se preocupara por él. Recién ahí recapacita y comienza a pensar cuántos trabajadores o jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Y ahí fue cuando dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y ahí es cuando piensa, ¿no? Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Miren, muchas veces también nosotros, cuando pecamos, inmediatamente nos arrepentimos. Nos pesa haber pecado, nos pesa haber ofendido a Dios. Y en el momento decimos lo mismo que este hijo, el menor, ¿no? Decimos lo mismo, me arrepiento, voy a ir a confesarme. Miren, primero viene el arrepentimiento en la mente, ¿no? En el corazón, el dolor de corazón. Son los pasos que la Iglesia nos propone para una buena confesión. Primero el dolor de corazón, el arrepentimiento, para posteriormente ir al confesionario y decirle al sacerdote o al padre, obviamente válidamente ordenado, porque también existen sacerdotes falsos. Si uno se confiesa ante un sacerdote falso que no conoce, pues esos pecados no son borrados de tu alma. Por eso tienes que estar seguro de quién te está confesando. O te vas a una iglesia, una parroquia y te confiesas, o vienes acá también y te confiesas con nosotros, pero eso de
coger a un padre cualquiera en la calle que no conoces, ten mucho cuidado. Entonces, el arrepentimiento comienza primero. Es uno de los pasos para la buena confesión. Haces examen de conciencia y te arrepientes. Luego vas donde el sacerdote. Y en este texto también lo dice. También lo dice. ¿Dónde, padre? A ver, muéstreme. Cuando va donde el padre, se pone en camino a la casa del padre. Y hoy día les envío un video a todos. Bueno, a todos los que tengo el número, ¿no? Todos los que están en mis contactos. Les envío un video del hijo pródigo. Bien bonito. Y ahí se ve cuando el hombre, pues, en la versión moderna del hijo pródigo, digámoslo así, se pone en camino en casa de su padre y regresa, ¿no? Pero en el camino está pensando, ¿qué le va a decir al padre? Obviamente uno se pone nervioso, y al igual que este hijo pródigo, ustedes también cuando vienen al confesionario, uy, ¿qué me va a decir el padre, no? ¿Qué me va a decir? Me va a gritar. Muchos piensan que yo les voy a gritar, el padre Jorge le va a gritar, y eso es erróneo, pensar erróneamente. Está bien que tenga yo cara de malo, pero no les voy a gritar. A ver, párense las personas que alguna vez les he gritado en el confesionario. A ver, los invito. Párense. No a finta. A ver, ¿a quién alguna vez le he gritado y le he dicho, oye, pecador, pecadora, vete de aquí, fuera? Jamás. Jamás. Porque el sacerdote actúa en persona de Cristo, en persona Christi, y trata a los penitentes con mucha misericordia. Entonces el hijo, cuando está frente a la casa de su padre, dice el texto de hoy de San Lucas, su hijo le dijo, después de que lo recapacitó, y ya lo había pensado antes, porque antes también dijo, voy a ponerme de regreso en camino a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando está frente a él, después de haber recorrido un largo camino de regreso de otro país y todo, se para enfrente de su padre y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es lo mismo que ustedes hacen cuando pecan, dicen me arrepiento, voy donde el sacerdote, entran en el confesionario y dicen, padre, ¿no dicen eso? Padre, perdóneme. Yo le digo Ave María Purísima. Y ustedes a veces, algunos no saben responder. Sin pecado concebido, dicen. A ver, levanten la mano quienes dicen sin pecado concebido. Ajá, ya, es sin pecado concebida. Métanse eso en la cabeza. Porque estamos hablando de la Virgen María. Ave María Purísima. Yo no estoy diciendo otra cosa, estoy hablando de la Virgen María. Sin pecado concebida. Algunos me dicen sin pecado, ¿cómo es? Sin pecado original concebida, me dicen. Algunos. Sobre todo si son venezolanos, me dicen eso. ¿No? Porque acá no se enseña de esa manera, se dice sin pecado concebida. Pero bueno, igualdad, es lo mismo. Sin pecado original concebida o sin pecado concebida. Pero tienen que saber responder, concebida. Entonces, eso hacen ustedes cuando van al confesionario. Lo mismo que hizo el hijo pródigo. Primero lo pensó, luego estuvo al frente de su padre y le dijo lo mismo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Eso es humildad. Está actuando con humildad. A diferencia del hijo mayor, que actuó con soberbia, ¿no? Miren, el hijo mayor había hecho todo bien. Toda una vida con su padre. Muchas personas están aquí durante toda su vida en la iglesia, sirviendo a Dios, y impecables, ¿ah? Pero en el tramo final la friegan, meten la pata, como se dice, meten las 4. El hijo la fregó, el hijo mayor la fregó. Estaba haciendo todo bien, perfecto, nunca había pecado, nunca había caído, pero al final la soberbia maldita se metió. Y dijo, miren, cuando se refiere, desde que habla de su hermano, ¿no? Cuando el padre le dice, oh, ya ha vuelto tu hermano, contento el padre, ¿no? Él se indignó. Miren, Satanás ya estaba en este hermano. Se indignó y se negaba a entrar. Hay hermanos así, que tratan así a sus hermanos de carne y sangre. ¿No? Y todavía le dice algo que a mí me llama la atención. Dice acá, y cuando ha venido ese hijo tuyo, con desprecio, ¿no?
Si se dan cuenta, lo trata con desprecio. Ese hijo tuyo. ¿De cuándo acá un hermano que ama a su hermano de corazón, cuando habla de él, dice ese hijo tuyo? Soberbia. Porque nunca debemos referirnos a nuestros hermanos de esa manera. Nunca. Ahí estaba hablando Satanás por su boca, de este hermano mayor. Al igual que el hermano menor, cuando actuó pésimamente e irse de la casa buscando placer vano o placeres vanos, también estaba actuando por sugerencia de Satanás. Este hermano mayor también. Y miren, el padre a los dos los hace recapacitar y les enseña. A uno se tira en el cuello y lo abraza y lo besa y le pone el anillo y mata al cordero cebado. Y al otro le da una enseñanza y le dice, mira hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Tranquilo, recapacita, perdona, no te ofusques, no te molestes con tu hermano. Igual te va a tocar tu parte a ti y a él también. Pero es de repente ese hijo tuyo que se ha gastado el dinero con mujeres, etcétera. No le vuelvas a dar, ¿eh? ¿Cuántas veces yo he visto casos? Oye, ya le diste su parte y su herencia, que se largue. Tratamos a nuestros hermanos así, de esa manera. A nuestros hermanos de carne y sangre. Ya le diste su piso en la casa. Ya le diste su terreno, que se largue. Y le quitamos el habla a nuestros hermanos de carne y sangre. Es así, es verdad. Si tienes esos sentimientos, pues tienes que arrepentirte. Es tu hermano. Hay que actuar. Siempre el cristiano está llamado a actuar con misericordia, así como actúa el Padre. El Padre es ejemplo en este caso. El hijo mayor también, el hijo menor también lo es ejemplo, pero en la parte que se arrepiente. Desde ahí para adelante, no atrás. No tomen el ejemplo cuando va y peca, no. Luchen. Por eso es muy importante estar en gracia de Dios. En gracia de Dios. Miren, y en la segunda lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Corintios, a ver, ¿quién se acuerda de la segunda lectura? ¿Qué mensaje dio San Pablo? Quizás entró por acá y salió por acá como una bala, ¿no?, a 400 kilómetros por hora. O sea, no entendiste nada. Miren, si ustedes leen detenidamente el texto, se dan cuenta de la infinita misericordia que Dios tiene con nosotros a través de su iglesia, a través de nosotros los ministros, de nosotros. Que dice en el texto, el que es de Cristo es una criatura nueva. Cuando tú vienes a la iglesia, y sobre todo, porque estamos hablando de la misericordia de Dios, sobre todo en los sacramentos y específicamente en el sacramento de la penitencia, te renueva el Señor por dentro, mediante la gracia del sacramento. Si tú te vas a confesar ante los ministros que Dios ha puesto, entonces, ¿quiénes son ellos? Los sacerdotes, somos los sacerdotes. Y acá lo dice acá, por eso, dice, es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. ¿Dónde? En el sacramento de la iglesia. Dios mismo estaba reconciliando. La única manera, no, una de las maneras de reconciliarse, no es la única, falso. Una de las maneras de reconciliarse con Dios es el sacramento de la penitencia. Es la que más tienen a la mano. Hay otras, sí. No las voy a mencionar ahora, pero sí, hay otras. No es la única, pero es la que más tienes a la mano. Entonces, y dice, por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo. ¿Quiénes? Se está refiriendo a los apóstoles y a sus sucesores. Nosotros los sacerdotes somos colaboradores de los obispos, quienes son sucesores de los apóstoles. Y dice el texto, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. Cuando tú vas a la penitencia, al sacramento de la penitencia, es como que Dios mismo, acá lo dice el texto, hablara por medio de los sacerdotes. Sabemos nosotros, ya esto es materia de fe, que Cristo actúa, que el sacerdote actúa en persona de Cristo. Es Cristo mismo que está ahí confesándote. Y es por eso
que tus pecados son perdonados. No es que el cura te va a perdonar. Quítate eso de la cabeza. El cura no te perdona los pecados. Quien te perdona, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Y lo que el sacerdote te va a decir, el consejo que te va a dar, es porque Dios te lo quiere decir a través de él. Es como si Dios mismo les exhortara por medio de nosotros. Y dice San Pablo, en nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Dicho sea de paso, el padre Jorge ya llegó, ¿no? ¿Sí? ¿No ha llegado todavía? ¿Sí o no? Sí. Está confesando el padre Jorge. Los invito a que si se quieren reconciliar con Dios, se levanten como el hijo pródigo cuando estaba en un país lejano. Anda, párate, sí, párate, porque te vi que estabas moviéndote y otra vez dudaste. Párate. ¿Quién te va a decir algo? Si todos somos pecadores. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie te va a tirar, nadie te va a agarrar piedrazos aquí. Levántate. ¿Quieres comulgar? Tienes que estar confesado. ¿Quieres unirte con Dios? ¿Quieres vivir en gozo, en alegría? Confiésate primero. Yo te invito. Y para terminar, ¿cómo podemos nosotros imitar al Padre? A través de las obras de misericordia. Las 7 misericordias corporales y las 7 obras de misericordia espirituales. De esa manera nosotros llegamos a la unión con Dios. Y actuamos como Dios mismo actuó en esta parábola, con entrañas de misericordia, porque dice el texto, el Padre se conmovió al ver a su Hijo. Se conmovió. ¿Cómo tú te puedes conmover? O cómo le puedes, mejor, cambiando la pregunta, ¿cómo puedes tú conmover el corazón de Dios para que te perdone? Siendo misericordioso. Pidámosle a Santa María que nos dé esas entrañas de misericordia para con nuestro prójimo, practicando las obras de misericordia corporales, por ejemplo, el vestir al desnudo, el dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, visitar al enfermo, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, enterrar a los muertos, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¿Cuántas maneras de llegar e imitar a Dios? ¿Cuántas maneras? Muchas. Pedimos a Santa María que nos acompañe en este itinerario. Que así sea, que el Señor los bendiga.